¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de normativas laborales en el posgrado de gestión y retención de talento. Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a ver es básicamente una de las obligaciones que corresponde al empleador, ¿no? Que está correlacionado con la prestación de servicios del trabajador. O sea, de alguna forma está la obligación del trabajador de prestar servicios y por otro la obligación del empleador. En este caso estamos hablando de la jornada de trabajo, ¿no? Es obligación del empleador en cuanto a que tiene determinados parámetros que el empleador debe respetar en cuanto a cómo presta sus servicios el trabajador. Entonces, ahora lo que vamos a analizar es un poco este tema de jornada de trabajo, ¿no? Con cierto detalle en algunos aspectos que son básicos a conocer, ¿no? Y luego también tocaremos de alguna forma el tema de licencias y permisos porque está muy relacionado al tema de jornada de trabajo, o sea, en qué situaciones el trabajador está dispensado, digamos, de elaborar o tiene autorización, ya sea por mandato legal o ya sea por un acuerdo con el empleador o por una normativa interna que hay dentro de la empresa, ¿no? Entonces vamos a comenzar detallando con respecto al tema de jornada de trabajo, cuál es el sustento legal, la base legal que tenemos para el tema de jornada de trabajo, ¿no? El detalle que nos da la normativa con respecto a este tema. Entonces, por un lado tenemos la Constitución política, que viene a ser, como habíamos señalado, la madre de toda la normativa legal, ¿no? del país, y en este caso la parte laboral. Tenemos el artículo 25, básicamente habla sobre el tema de jornada de trabajo. Luego el Decreto Supremo 007-2002, ¿no? Básicamente es el texto único ordenado del Decreto Legislativo 854. El Decreto Legislativo 854 es la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo. Esta ley tuvo una serie de modificaciones que finalmente resultaron en el 2002 emitiendo este Decreto Supremo que es el TUO, el texto único ordenado, que es un poco el compendio de toda la norma original más las modificaciones. Y a su vez se emitió el reglamento de esta norma, que viene a ser el Decreto Legislativo 008-2002-TR. ¿Ya? Entonces, esta vendría a ser la base legal, ¿no? La norma que nosotros debemos revisar básica en relación a lo que es jornada de trabajo, ¿no? Luego tenemos como los temas que vamos a tocar: duración de la jornada de trabajo, horario nocturno y horas extras. Esos son de alguna forma los puntos básicos que debemos aprender en cuanto al tema de jornada de trabajo. Si ustedes analizan las normas que estoy indicando, obviamente se va a encontrar más detalle de otros puntos, ¿no? E incluso hay otra normativa que ustedes pueden revisar por internet, ¿no? O la bibliografía que van a tener. En estas van a revisar que hay también otras normas específicas con respecto al tema de jornada de trabajo especiales, para determinados sectores, etcétera, 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 ¿no? Pero esta es un poco la base sobre la cual vamos a trabajar el tema de jornada de trabajo. Ahora bien, ¿qué entendemos por jornada de trabajo, ¿no? La jornada de trabajo viene a ser el lapso de tiempo en el cual el trabajador se encuentra sujeto a las facultades del empleador y presta sus servicios, ¿no? Es decir, es ese momento en el cual está el trabajador laborando, ¿no? El momento que está laborando el trabajador, el momento del día a día, o sea, el diario, digamos, ese es una jornada de trabajo, ¿no? Entonces, la normativa peruana, ¿qué nos dice respecto al tema de jornada de trabajo, ¿no? O cuáles son los parámetros que tenemos, que tiene en este caso el empleador que respetar y el trabajador que cumplir, ¿no? Nos dice que la jornada ordinaria de trabajo, tanto para varones y mujeres mayores de edad, es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo. Este viene a ser el parámetro legal de jornada ordinaria de trabajo, ¿no? Entonces, esto es lo que hay en el común denominador, todos lo conocemos de alguna forma, ¿no? Sabemos, ¿no? Son 8 horas diarias o 48 horas semanales, ¿no? Y por aquí comienza, digamos, a veces los cuestionamientos que comenzamos a hacer cuando se cumplen las 8 horas diarias, ¿ya? Pero de repente la semana la entendemos por 5 días y no por 6 días, o no se llega al máximo de 48 horas, ¿no? Y entonces de repente nos damos cuenta, nos decimos, pero nosotros estamos trabajando más de 8 horas en nuestro centro de trabajo. Bueno, ese es el tema que vamos a desarrollar a continuación, ¿no?
Como dice, se puede establecer por ley, convenio o decisión unilateral del empleador una jornada menor a las máximas ordinarias. Lo que le había señalado, de repente a la semana nosotros sumamos 40 horas semanales, no 48 horas. ¿Por qué? Porque trabajamos de lunes a viernes. Lunes a viernes, 8 horas. Y punto. Si lo sumamos, esto nos va a dar 8 por 5, 40 horas diarias. No estamos llegando al máximo de que la ley nos dice que son 48 horas semanales, ¿no? Entonces, si esto ha sido establecido por el empleador, esta es la jornada de trabajo que tiene el empleador, ¿no? O el empleador de alguna forma ha determinado su horario en la semana de atención, lo que sea, está determinado de lunes a viernes nada más. Entonces, por poner un ejemplo, entonces esta vendría a ser la máxima que ha sido establecida, como dice, en este caso por decisión unilateral del empleador, o de repente está surgido a través de un convenio colectivo, ¿no? Uno no, de repente se puede poner en determinados casos donde por alguna negociación con el sindicato o algo que haya ocurrido en el pasado se ha llegado a este acuerdo con los trabajadores. Ahora, aquí viene el tema, ¿no? Si se tiene establecida una jornada o unas jornadas inferiores a la ordinaria, podrán extenderlas unilateralmente. ¿De quién habla? Del empleador, obviamente. Podrá extenderlas unilateralmente hasta el límite indicado, o sea, hasta las 48 horas semanales, incrementando la remuneración en función al tiempo adicional. O sea, está permitido que de repente yo trabajaba de lunes a viernes, ¿no? Mis 8 horas diarias, o sea, 40 semanales. Y de repente el empleador cursa una comunicación diciendo a partir de la próxima semana van a trabajar el sábado 8 horas más. O sea, una jornada diaria, como una común, ordinaria de lunes a viernes. ¿Se puede? O sea, la pregunta en este caso que me harían, la consulta que me harían ustedes, ¿se puede? ¿No? Bueno, por lo que estamos señalando y por lo que dice finalmente la norma, sí, es totalmente factible. El empleador tiene esta facultad porque la norma le ha permitido un máximo de 48 horas. Entonces él está, en este caso el empleador está jugando con este máximo. Le está permitido unilateralmente la decisión. Pero, y ahí está el detalle, pero lo que va a tener que hacer es ya, perfecto, aumenta la jornada a 48 horas, pero el empleador va a tener que incrementar el sueldo en la proporción de estas horas de más que está trabajando. Así que ese es el detalle. El empleador, por la facultad de dirección, puede aumentar hasta los máximos permitidos, pero va a tener que proporcionalmente incrementar la remuneración, ¿no? Sea que de repente en el centro de trabajo ya estamos hablando de 48 horas semanales, pero yo soy un personal antiguo, digamos, que por un convenio X tenía un horario antiguo que eran 40 horas semanales, o sea, de lunes a viernes, y de repente el empleador me cursa a mí particularmente una notificación donde me dice a partir de la fecha vas a trabajar hasta tal hora, me modifica de repente mis 8 horas, o sea, me dice una hora más diaria, o lo otro, me dice el sábado vas a tener que trabajar las 8 horas, es perfectamente posible, pero va a tener que incrementar en proporción a mi valor hora del sueldo que yo gano, mi sueldo, ¿no? Obviamente por este incremento de horas que a él está permitido, ¿no? Vamos a aterrizarlo en un caso, ¿no? Aquí estamos planteando un caso y más o menos un poco lo que yo les he descrito ahora, ¿no? Les digo, en un centro de labores la jornada semanal es de 5 días, durante la cual se elabora un total de 40 horas, ¿no? Ahora, el empleador decidió aumentar dicha jornada hasta el máximo legal de 48 horas, disponiendo que se elabore un día más, lo que les estaba comentando, ¿no? Con lo cual se tiene una jornada semanal de 6 días, sumando en total 48 horas semanales. O sea, está cumpliendo con la norma, está dentro del marco legal, dentro de la ley. El empleador no está infringiendo nada, hasta el momento. Ok, ha decidido aumentar, no hay problema. Ahora, en el caso tenemos que la remuneración mensual de este trabajador, estamos poniendo el caso específico de un trabajador, él gana 3.200 soles. Ok, gana 3.200, su jornada era de 40 horas y bueno, el empleador, como hemos señalado, ha decidido aumentar un día más, ¿no? Para que se completen las 48 horas. Perfecto. Entonces vamos a hacer una especie de borrador cálculo de en lo que se incrementaría
y sería su nuevo sueldo, ¿no? ¿Cuál sería este monto adicional que tendría que percibir, dado que el empleador ha decidido que se aumente las horas de la jornada? Entonces, vamos a ver. Su sueldo es 3.200. ¿Cuánto sería el valor día de su sueldo, ¿no? Haciendo un cálculo rápido, ¿no? Un borrador, vamos a hacer 3.200 entre 30 días, ¿no? Y resulta en 106.67, bueno, creo que es 106.6666, o sea, 67 al final, ¿no? Soles, el valor día. ¿No? Valor día. Valor hora, entonces este valor día lo dividimos a su vez entre 8, que viene a ser el valor hora, y nos sale un valor hora de 13.33. Ese es el valor hora. Entonces nos quedamos con esta cifra, 13.33, viene a ser el valor hora. Ya. Entonces, ¿cómo calculamos ya con este valor hora el incremento? Muy fácil, ¿no? Multiplicamos este 13.33 por 8 horas, ¿no? O sea, ese sería el incremento día, y a su vez esto lo multiplicamos por 4, porque serían 4 semanas, partiendo que el mes tiene 4 semanas. Digo, esto es un borrador, digamos un ejemplo que estamos utilizando. Lo multiplicamos y entonces nos resulta que el incremento sería de 426.56, ¿no? Usted lo puede hacer con su calculadora y va a ver que le va a salir esos resultados. Entonces, al sueldo de 3.200 se le aumentaría 426.56, ¿no? De operar entonces este aumento de la jornada, el trabajador, ¿no?, estaría recibiendo a partir de esa fecha 626.56. Sería su nueva remuneración en función al incremento que ha habido de jornada de trabajo, ¿no? Esto es más o menos un ejemplo borrador para que ustedes se den cuenta de la posibilidad que hay, que tiene el empleador, de incrementar las horas de trabajo hasta el máximo permitido, ¿no? Pero siempre y cuando opere este incremento. ¿Qué pasa si no el incremento? Entonces ahí sí estaría infringiendo la norma el empleador, ¿no? Entonces tenemos este tema de extensión de la jornada. Ahora bien, en este ejemplo hemos puesto, ¿no?, el caso que se ha aumentado un día a la jornada de trabajo, ¿no? Pero puede pasar, como sucede en algunas empresas, que lo que hacen es incrementar a la jornada diaria a las 8 horas, una hora adicional, ¿no? Para llegar a completar serían, si fueran de lunes a viernes, se completaría 5 horas más, ¿no? Y de repente se dice el sábado 3 horas. ¿Es posible esto? Otra es la pregunta, ¿no? De repente me hacen la consulta y me dicen, ¿es posible que se pueda incrementar dada que la jornada diaria máxima es de 8 horas según la norma? Bueno, ojo que el detalle dice 8 horas diarias o 48 semanales. Entonces, este O nos condiciona, nos permite, mejor dicho, a que podamos, sí, laborar una hora más, si es que el empleador lo decide, hasta el máximo permitido, ¿no? En este caso no estaríamos, imagínense, no se trabaja los sábados, simplemente nos dice de lunes a viernes, pero van a trabajar una hora más. Posible totalmente, estarían trabajando 45 horas semanales, que está dentro del límite permitido por ley. Entonces, por este lado, el tema de jornada de trabajo, perfectamente posible el tema de extensión de jornada. Ahora, en los centros de trabajo en los que existen regímenes alternativos, acumulativos o atípicos de jornadas de trabajo y descanso, en razón a una naturaleza especial de labores, ejemplo minería, ejemplo construcción, ¿no?, como otros vigilancia y otros sectores, ¿no?, el promedio de horas trabajadas en el periodo correspondiente no puede superar los máximos de 8 horas diarias o 48 horas semanales. O sea, nuevamente tenemos este tope máximo de 48 horas semanales. Estos vendrían a ser lo que se denomina dentro del ordenamiento legal como jornadas atípicas, ¿no? ¿Qué son las jornadas atípicas? Son estos regímenes especiales en los cuales de repente no se cumple el tema de las 8 horas diarias, pero hay este tope de 48 horas semanales. De repente se trabaja seguido determinados días y otros días son de descanso, pero se tiene que cumplir en este caso la normativa tanto de la jornada máxima semanal como el tema de los días de descanso, ¿no? La jornada más común es la de 14 por 7 que se usa en minería, ¿no? O sea, 14 días de trabajo efectivo
por 7 de descanso. 14 por 7 es conocida esta jornada dentro del sector minería, ¿no? Y para hacer esta jornada de 14 por 7 se elabora 12 horas diarias de corrido, ¿no? Bueno, con obviamente los descansos, el descanso por refrigerio y todo, pero se elabora 12 horas diarias. La jornada viene a ser la 14 de días de trabajo efectivo seguido por 7 días de descanso, ¿no? Lo que se tiene finalmente son 168 horas trabajadas, que vendría a ser 12 por 14, ¿no? 14 días por 12 horas, ahí está, no es 12 por 4, sino 12 por 14, ¿ya? Y estas son divididas entre 21 días. ¿Por qué 21 días? Porque se suman, obviamente, los 14 días trabajados más los 7 descansos. O sea, te da, digamos, en este mes atípico, ¿no? Este mes que se trabaja por jornada de trabajo atípica, 21 días, ¿no? 14 y 7. Esto te da, finalmente, está dentro del rango de 8 horas diarias. O sea, si es que vamos a ponerlo dentro de nuestro rango de 8 horas diarias y multiplicamos por 48 horas semanales, o sea, hacemos el factor, multiplicamos y vemos que hay una equivalencia entre trabajar 12 horas diarias, pero durante 14 días con 7 descansos. Hay una equivalencia. Vamos a decir que vamos a hablar sobre todo del tema equivalencia, ¿no? Al haber equivalencia, nos está excediendo el límite de horario de trabajo y jornada legal. Entonces estaría cumpliendo, ¿no? Ahora, también hay jornadas como la de 4 por 3, o sea, 4 días de trabajo por 3 de descanso, que generalmente se usan en vigilancia, y otras jornadas de 21 por 14, 21 de trabajo por 14 de descanso. Esta última también es aplicada en minería, ¿no? De hecho, con esta hubo un caso especial que ha sido muy conocido por el tema de la jurisprudencia, ¿no? El caso de Sauder, Perú, que sería bueno que lo revisen, de repente busquen por internet este caso, porque esto trajo a colación algunos detalles en cuanto al tema de jornada máxima, ¿no? Por eso es que la mayoría del sector minero está aplicando más la 14 por 7, porque hubo observaciones con respecto a esta de 21 por 14. Y porque finalmente no se estaba llegando a este límite, ¿no? Para las empresas no era eficiente. Pero en fin, es cuestión ya que lo revisen esta información por internet. Lo importante de este tema, o por lo menos de esta parte que estamos tocando, es que ustedes sepan que son jornadas atípicas, ¿no? Y que básicamente acá les he puesto el ejemplo de minería y de vigilancia, pero hay otros sectores que también hacen jornadas atípicas. Sector de energía en general también tiene jornadas atípicas. Como les digo, el tema aquí es que no supere el máximo legal. Recordar que para la acumulación y cálculo de horas no se debe transgredir, como le digo, las 8 horas, ¿no? O en este caso las 48 horas semanales. Y podemos hablar también de una jornada extraordinaria de trabajo. La jornada extraordinaria, cuando hablamos de jornada extraordinaria, básicamente estamos hablando de horas extras. Aquí hay una sobretasa que se debe pagar, que es del 25% o no menor del 25%, ¿no? Bueno, ya el empleador puede ver si es mayor, pero se paga no menos del 25% por hora extra trabajada durante las primeras 2 horas. A partir de la tercera hora, la sobretasa es del 35%. Recordar que las horas extras son voluntarias, ¿no? Salvo determinados casos de hecho fortuito, fuerza mayor, que pongan en peligro la labor de la empresa, ¿no? La continuidad, los bienes de la empresa. Entonces, en esos casos, digamos que el tema de horas extras es necesaria, ¿no? Pero la regla es que las horas extras son voluntarias, no pueden ser obligadas. Y las horas extras se pueden dar antes del ingreso o después de la hora de salida, ¿no? Por lo general se da después de la hora de salida, pero algunos dicen, si mi horario de trabajo es a las 9 de la mañana y yo ingreso a las 7:30 o a las 8 de la mañana porque tengo mucho trabajo, ¿se considera horas extras? Sí, son horas extras, ¿no? Hay pautas que establece el Ministerio de Trabajo, ¿no? Es una FIL, que sería bueno revisarlas también en cuanto al tema de ciertos criterios para determinar qué situaciones no son horas extras, porque, por ejemplo, el tiempo que se demora el trabajador en llegar y ponerse su uniforme, acomodarse, ¿son horas extras? Eso son cuestión que de repente se puede revisar nuevamente información, pero
según criterios del Ministerio de Trabajo, no. Hay, digamos, una especie de tolerancia de 20 minutos en cuanto al tema de lo que es considera o no horas extras, ¿no? Pero todo esto es un tema de detalle que lo pueden revisar. Acá el tema que debemos recordar en cuanto a horas extras es las 2 primeras horas de horas extras sobre tiempo, 25% sobre tasa. A partir de la tercera hora, 35% son voluntarias y pueden ser tanto a la hora de ingreso como a la hora de salida. Y bueno, hasta acá hemos desarrollado el tema de jornada de trabajo. Vamos a continuar con este tema porque es extenso en la siguiente sesión. Gracias.